Estamos en Génesis capítulo 2, versículo 20, 21 al 25. Vamos a leer nuestro texto. Nos dice la palabra, Génesis capítulo 2, 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. El título de la clase de hoy es Hueso de mis huesos y carne de mi carne. En nuestro último mensaje vimos que la soledad del hombre no es buena. Y en su consejo divino, Dios determina hacerle una ayuda idónea. Una ayuda que sea igual a él en características. Características como en el cuerpo, como en su mente, en su forma. Pero también, aunque era igual en muchas cosas en el hombre, pero también la mujer era diferente en su físico, fisionomía, y también en sus roles o responsabilidades. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, donde Dios determina hacer una ayuda idónea. Hoy vamos a comenzar o vamos a continuar viendo que Dios completa su obra del hombre y la mujer, completa la humanidad. Vamos a ver el punto número 1, el acto divino de la creación de la mujer. A diferencia de los animales, Dios creó al hombre a su imagen. Y esa imagen decíamos que la podemos ver en su santidad, en su justicia y en la verdad. Estas cosas son la imagen de Dios en el hombre. Y en el acto que Dios crea a la mujer, la crea a su imagen. Dios crea a la mujer a la imagen de Él, como una ayuda idónea, como una ayuda que completa al hombre. Y de esa manera ambos unidos pueden desarrollar todo lo que Dios determinó. Gobernar la tierra, sojuzgar la tierra, llenar la tierra. Todas estas cosas podían lograrse siempre y cuando la humanidad estuviese completa. Y en el versículo 21 de Génesis 2, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Antes de Dios crear a la mujer, ya estaba creado el hombre. El hombre fue creado primero. Y el hombre recibió el trabajo del campo. Vaya a labrar la tierra. El hombre recibió también el trabajo de ponerle nombre a los animales. Y el hombre se dio cuenta que estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre, hablando del varón, esté solo.
Y Dios hace caer un sueño profundo al hombre. Aquí el Todopoderoso, el Eterno, hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y aquí la palabra sueño es tardema, hablando del idioma original, haciendo referencia a un sueño donde uno en cierta manera pierde el sentido, como cuando uno tiene un descanso tan profundo, ha tenido un sueño tan restaurador, que cuando uno se levanta uno pregunta, ¿y qué día es? ¿Qué hora es? Como que se desconecta del mundo. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces uno profundiza tanto en sus sueños, es un sueño tan placentero, que uno pierde hasta el sentido del tiempo. Y a veces uno puede durar largas horas. La persona que está trabajando físicamente y llega un momento de cansancio extremo, puede durar 3, 4 horas durmiendo, 5 horas durmiendo, en una hora fuera de lo normal, en un tiempo fuera de lo normal. Lo normal para el hombre es que duerma 8 horas. Eso debería ser lo más normal, dormir 8 horas para restaurar. Y aquí vemos que la palabra hace referencia a eso, hace referencia a que a Adán, Dios le induce un sueño muy profundo. Hablando, la palabra aquí profundo también tiene que ver, significa o se puede tener sinónimo de derribar, noquear, haciendo un énfasis todavía mayor. ¿Cómo durmió Adán? Adán durmió noqueado. Cayó en un sueño y no se podía levantar. Profundamente fue derribado por ese sueño. Es decir, que Dios obró en Adán de tal forma que él en su sueño quedó derribado, profundamente dormido. Y obviamente, por lo que vamos a ver en un momentito, se entiende o la razón por la que Dios obró de esta manera. El versículo 21 dice que cuando Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y éste se durmió, Dios tomó un pedazo de hueso de Adán. Los que se han roto un hueso, una pierna, un brazo, sabe lo que es ese tipo de dolor. Es un dolor difícil, un dolor muy fuerte. A veces uno se da un golpe y ya con el golpe usted se pone un poquito de hielo y el dolor se calma. Pero cuando usted se tiene una rotura de un hueso, eso hay que enyesarlo, entablillarlo, ponerlo en yeso, de tal manera que no haya movimiento, porque movimiento que haya, dolor abundante. Por esa causa Dios noquea a Adán con un sueño tan profundo que él no sintiese cuando Dios le tomara un hueso, una costilla, dice el pasaje. Le quitó una costilla, versículo 21, y en su lugar colocó carne. Cerró la abertura que él tenía y no dejó el espacio en blanco, sino que le puso carne. Ese era el fin del sueño, del profundo sueño. Muy parecido a lo que sucede en una operación. En un hospital, cuando una persona va a ser operada y literalmente lo van a abrir para que la persona no sufra, para que la persona no sienta, no llore, no tenga un dolor extremo, le ponen una anestesia y lo duermen. Y la persona está noqueada. Yo recuerdo que una vez me rompí yo este brazo y se me rompió como en 4 partes. Había unos ortopedas ahí que eran reconstructores de gente y a mí me reconstruyeron el brazo. Y yo recuerdo que a mí me pusieron una anestesia general, a mí me durmieron completamente.
Y cuando yo desperté la anestesia, yo no podía mirar, yo no podía ver. Yo solamente veía sombras, blanco, sombras, por la poderosa anestesia que me habían puesto, una anestesia general. Yo me imagino que esa anestesia de ese sueño profundo que el Señor le dio a Adán, era con el propósito de que Adán no sufriera. Era con el propósito de que Adán no padeciera. Y él pudiera entonces recibir el bien cuando al mismo tiempo cedía una parte de él. A Adán una parte de él le fue quitada, un hueso. ¿Con qué propósito? Para que él pudiera abrazar con mayor gozo a la persona que Dios le iba a entregar, a su esposa. Dice el versículo 21, el versículo 21 al final, y Dios tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Él perdió allí un hueso, una costilla, pero Dios le recompensaría con algo mucho mejor, dándole una esposa. Versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Es decir, y ahí hay dos palabras interesantes, y es la palabra formar. Ahí la palabra es una palabra que conocemos nosotros como constructor. Dios había tomado el hueso del hombre para, partiendo de un hueso, construir, desarrollar, formar a una mujer. No había nadie parecido a Adán, estaba solo. Y Dios quiso que de la misma costilla del hueso del hombre, formar, construir a una mujer. Y de una forma metafórica, así Dios desarrolla su acto creativo. ¿Cómo Dios lo hizo? El texto no lo explica. Pero sí dice de dónde vino la mujer. Vino de un hueso del hombre. Tenía entonces las características, esa mujer del hombre. Tenía la esencia del hombre, porque fue tomada de su hueso. Y eso nos dice el versículo 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. En este versículo 22, además del primer punto de haber tomado la costilla y formado la mujer, la palabra mujer en el idioma original, en el hebreo, es Isha. Muy utilizada para referirse, se utiliza mucho esta palabra en el Antiguo Testamento para hablar de una mujer adulta o de una esposa. Cuando Dios formó a la mujer, no la creó como una niña, sino como una adulta, porque una adulta vendría a ser la perfecta ayuda para un hombre adulto. Una adulta, alguien que pudiera corresponderle a Adán en todas sus necesidades. Necesidades para el trabajo que tenían que hacer, necesidades para tener sus hijos. Era idónea. Y como decíamos, la palabra idónea, una ayuda idónea, quiere decir la contraparte física. Alguien que es igual a él en un sentido, porque fue tomado de su propio hueso. Alguien que es igual a él porque es tomado de su misma esencia, pero al mismo tiempo diferente a él. Diferente porque es mujer, porque posee características que no posee él como hombre, como el varón. La ayuda idónea es la mujer, es su contraparte física. Y esa palabra se usa para referirse, como decía, a una mujer adulta, una que podía asumir las responsabilidades que junto al hombre Dios le había dado a ambos.
En ese versículo 22 vemos allí dos cosas. Dios tomó de la costilla y formó la mujer, pero también formó a una adulta con la cual Adán podía tener una compañía. Y en ese versículo 22, al final, se nos dice que Dios la trajo al hombre. Luego que Dios forma a la mujer, ahora se la trae a Adán. Dios trajo, reunió a la mujer y al hombre. Y en esto podemos notar que el Señor ha creado a la mujer de la costilla del hombre, ha creado a la mujer del hueso del hombre, de la esencia misma del hombre. Es decir, son iguales en esencia, en naturaleza, porque fue tomada de la costilla del hombre, pero en sus roles diferentes. Y en esto podemos notar que cuando Dios forma a la mujer y la trae al hombre, aquí se nos está dando una enseñanza interesante e importante. Que el hombre no fue quien salió a buscar a la mujer. Y como a veces se nos quiere enseñar, a veces se le enseña en las escuelas a los niños que el hombre es un tipo de animal. Y ya te imaginas que si el hombre es un animal, ¿cómo trató a la mujer? La trató como animal, golpeándola, agarrándola por el moño y trayéndola como si fuera un trofeo. Este es mi trofeo. Así se pinta al hombre cuando se le enseña en algunas instituciones una enseñanza sin Dios, cuando lo que realmente Dios enseña en la palabra es todo lo contrario. Adán era un hombre inteligente. Adán era un hombre capaz. Adán era un hombre que pudo reconocer en Eva un ser diferente a todos los animales que él ya había contado y le había puesto nombre. Dios le trae a la mujer a Adán, reúne a la mujer con Adán para que sean una sola carne. Y como veremos en el versículo 23, es una unión que Dios hace. No es simplemente júntense y vivan por ahí solos, sino que Él los une a través de un pacto. Lo que estamos viendo al momento en que Dios trae a la mujer a Adán, es el inicio de la institución que conocemos como el matrimonio. Así inició el matrimonio, Dios trayendo a la mujer al hombre, para que se complementen, para que se amen, para que se cuiden. Y es algo hermoso el que Dios traiga a la mujer al hombre, porque como un padre, Dios entrega a la mujer a un hombre. Dios como un padre entrega a su hija, a una mujer, al hombre. Y éste debe dejar todo para unirse a su mujer. Y este es el principio de la institución del matrimonio. Y ese es el orden en el cual nosotros debemos de estar desarrollando y utilizando. ¿Quiénes deben de unirse en matrimonio? Un hombre y una mujer. No dos muchachos. Un hombre y una mujer. Un hombre que trabaje, que provea. Un hombre que dé su esfuerzo para cuidar a su esposa. Y el del otro lado debe ser una mujer preparada, capacitada para responder a la necesidad de ese hombre y al trabajo que tiene que ver en un hogar, crianza y todo lo que tenga que ver en el hogar, en la pareja. De esa manera Dios cumple con su propósito de suplir a las necesidades del varón. Observe que no fueron dos mujeres, fue una mujer. Es decir, Dios pudo haber dicho, Adán necesita mucha ayuda, le voy a crear 5 mujeres. Pero no fue así, le creó una ayuda idónea. Un hombre para una mujer,
una mujer para un hombre. Dios es el autor de la unión entre el hombre y la mujer, porque Él fue el que se la trajo a Adán. Y en el versículo 23 dice el texto, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Dijo, aquí vemos a Adán expresando sus sentimientos, sus emociones. Aquí vemos a Adán llegando a una conclusión de lo que Dios le ha traído. Mirando a la mujer, contemplando a la mujer y observando la bendición de Dios para él. Al principio él se dio cuenta que estaba solo. Al principio él veía a los perritos con su pareja, veía al caballo con su pareja, veía a los animales del campo con su pareja, pero él no tenía pareja. ¿Y cómo él sabía que no tenía pareja? Bueno, ¿quién es como yo? Ese es el detalle. ¿Quién es como yo? Nadie era como él. Hasta el momento en que Dios toma un hueso de su cuerpo, forma a la mujer y le trae a la mujer, es como si Adán se estuviera viendo en un espejo, pero a full color y bellísima. Es como si Adán se estuviera viendo, y quiero que me interpreten, me entiendan, cuando digo que se estaba viendo en un espejo, no era que estaba viendo su propia cara en la mujer, ni su propia musculatura en la mujer, no, era que veía otro ser igual a él, con el cabello de él, el tipo de cabello, con la forma de las manos, sin garras, sin colmillos. Era un ser igual a él, huesos de sus huesos. Y creo que lo brinqué esa parte, pero la palabra hueso es lo que significa el hueso viene a representar como la esencia, la sustancia de la persona. Tiende a ser lo más profundo. Adán dijo esa frase, ahora, como hablando de ese momento. ¿Tú ves? Ahora sí es verdad, como cuando uno dice, te cayó el 20, ahora fue que entendiste. Adán dice, ahora sí, ella es como yo. Ahora sí encontré a alguien parecido a mí, que es como yo. En otras ocasiones, él había mirado animales y ninguno eran como él. Ninguno eran como él. Pero en un instante Dios cambió esa realidad. Había otro igual, pero era una hembra. El versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Miren cómo cómo Adán lo expresa. Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hablando de la esencia, de la sustancia, de lo que se compone él. Un perro no tiene la misma naturaleza del hombre, la misma sustancia del hombre. No es posible que un perro evolucione y sea un hombre después, porque su esencia, su naturaleza, las células del perro son diferentes a las del ser humano. Y eso es lo que esa es la parte que los evolucionistas no sé cómo han logrado llegar a esa tontera de que venimos de un animal, porque esos animales poseen una naturaleza, una sustancia, una esencia diferente a la nuestra, completamente diferente a la nuestra. Sin embargo, el hombre que no, refiriéndome a Adán, que no tuvo la oportunidad de este gran conocimiento que se ha expandido hasta estos últimos tiempos, solamente con observar a la mujer pudo llegar a una conclusión como esa. Tú no eres como los demás animales.
Tú eres diferente. Tú eres como yo. Tú y yo somos iguales. Tú eres hueso de mi hueso. Y el hueso, la palabra hueso es esencia. Tú eres en esencia, en sustancia como yo. Diciendo que la mujer posee el mismo hueso del hombre, la misma sustancia, la misma carne. Y esa frase, hueso y carne mía, es una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento, pero también lo escuchamos entre nosotros. Mire, ese hueso mío, ese es mi familia, al hablar del parentesco entre las personas. Ese es mi carne, ese es mi hermano. Somos iguales. Y en esta expresión, Adán nos quiere decir que él ha encontrado una compañera adecuada que es parte de su propia naturaleza o sustancia y en quien puede contemplarse a sí mismo. Y es sorprendente cómo la genética obra entre nosotros. Si usted ve a sus hijos, usted verá que tiene la nariz de la mamá, la frente del papá, la boca de la mamá, las orejas del papá. Y cada hijo es una combinación de dos personas. Ni se parece completamente al papá, ni completamente a la mamá. Y si tomamos un cabello de esa persona y lo examinamos en un microscopio, veremos que su ADN es completamente diferente al papá y a la mamá. Es un ser diferente, pero al mismo tiempo igual. El ADN es como esa cadena de características que tiene un hombre, una persona. Y siempre los científicos están hablando sobre el ADN, estudiando sobre eso. Porque a través de esa sustancia, el ácido desoxirribonucleico, ADN, uno puede encontrar características de la persona, hasta enfermedades, en esa sola sustancia. Por eso es tan importante y por eso se habla de eso tanto en la ciencia, porque representa la cadena natural del hombre, su esencia. Adán, sin todo ese conocimiento de la ciencia, llegó a una conclusión muy sencilla. Tú eres como yo. Tú y yo somos diferentes a todos los animales. Tú eres mi compañera. De esa manera. Y amados hermanos, es hermoso ver cómo la palabra nos habla de que ciertamente hay una afinidad entre el hombre y la mujer. Dios capacitó a la mujer con una belleza que de forma natural atrae al hombre. ¿Usted ha visto una abeja? ¿A dónde van las abejas comúnmente? A las flores. Ellas están buscando polen, están buscando néctar, y la abeja va volando. ¿Y a dónde va esa abeja? ¿Cómo que a dónde? A dos lugares solamente. O a la colmena o a las flores. La flor atrae a la abeja. Es lo mismo que sucede con el hombre y la mujer. Perdón. La mujer no tiene que hacer mucho esfuerzo para que el hombre la mire. Para nada. Porque Dios creó a la mujer atractiva para el hombre. El hombre no tiene que hacer mucho esfuerzo para que la mujer lo mire. Porque Dios creó al hombre atractivo para la mujer. Y son de la misma naturaleza, del mismo hueso. Génesis 29:14. Esta es la misma expresión. Labán, un tío de Jacob, cuando ve a su sobrino, dice Génesis 29:14, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Cuando él vio a Jacob, Labán, hermano de Rebeca, madre de Jacob, Labán vio a Jacob y es como si estuviera mirando a su hermana. Es como si estuviera mirando a su propia hermana, la que él había despedido.
porque se parecía a su hermana y por lo tanto se parecía a él. Se parecía a él. Alguien me dijo una vez, tus hijos se parecen a ustedes dos, no lo pueden negar, pero tiene que ser así, porque nuestras características fueron traspasadas a ellos. Y oiga bien, y aunque nos parecemos, somos diferentes. Somos completamente en la forma de pensar, aún en nuestras cosas, tenemos mucha diferencia, pero también tenemos muchas otras cosas que son iguales. Y observe que en el versículo 23, al final, Adán le pone nombre a la mujer. Es Adán quien le pone nombre. Tú serás llamada mujer. Y él da la razón, para que vean la capacidad intelectual de Adán. Y él da la razón, porque fuiste tomada de mí. Si alguien preguntara, ¿quién fue primero en la creación, la mujer o el hombre? Uno diría, bueno, para que haya un hombre, tiene que haber un hombre y una mujer y se unan, y entonces ella lo da a luz. En el caso del primer hombre, la primera mujer no fue así. De forma normal, ordinaria, ya acontece que el hombre y la mujer se unen y entonces la mujer es embarazada y luego ya pare. Esa es la forma normal ahora. Pero en el principio, Adán le llamó mujer a la que era igual a él, a su compañera, pero le llamó así porque ella fue tomada de él. Dios tomó una costilla, tomó un hueso de él y luego formó a la mujer y se la trajo al hombre. En la Biblia Reina Valera, tratando de tomar la palabra que aquí se usa, no utiliza la palabra mujer, sino la palabra varona. ¿Y por qué usa esa palabra, varona? Porque es que Adán, o mejor dicho, en el caso del escritor Moisés, es que Moisés, la palabra hombre, varón, macho, en hebreo es la palabra is, is. Pero mujer es la misma palabra con algo extra, un femenino, isha. Entonces Adán dijo, yo soy el varón, ella es la varona, de forma femenina, porque tú fuiste tomado del varón. Y es dificultoso porque otras traducciones de la Biblia tratan de colocar en español una palabra que es difícil de entender o de arreglar o de traducir. Otros traducen como mujer-hombre. Tú eres mujer-hombre porque del hombre tú fuiste tomada. Tratando de explicar la frase que Adán utilizó. Tratando de expresar que ella fue tomada del varón y al mismo tiempo es la compañera del varón. Por lo que me identifico mucho con la siguiente frase, y ya esta es mía. Yo peleando con toda esa traducción y viendo la frase, yo dije, bueno, tal vez le podríamos llamar la esposa del varón. Esposa porque es femenina y del varón porque el varón fue tomada. A Adán le dio un nombre que procedía de él mismo, porque ella venía de él, se parecía a él, era la misma esencia o sustancia que él y era su compañera. Por eso Adán le dio este nombre. Para algunos será varona. Cuando yo trabajaba en una escuela allá en República Dominicana, la Biblia que yo utilizaba para dar clases de Biblia era la Biblia Reina Valera. Y comúnmente yo le decía a las niñas varona. Y a algunas de ellas no les gustaba. A mí no me diga varona, yo soy una hembra. Sí, tú eres una hembra, pero es que la Biblia, ven a ver lo que dice la Biblia. Tú leíste este pasaje en Génesis capítulo 2. Mira cómo la Biblia Reina Valera dice. Varona. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice así? Porque la mujer fue formada del hombre. El hombre es cabeza de la mujer. Él fue formado primero y luego Eva.
y ella vino a ser la ayuda de Adán, no al revés. Esos son detalles importantes que uno debe recordarlo, porque más adelante el apóstol Pablo utiliza esos mismos términos de forma bien profunda y aclarando a la iglesia que la iglesia no deben haber mujeres que pastoren. ¿Por qué? Y utiliza este pasaje, porque el hombre fue formado primero y luego Eva. Porque el hombre fue colocado en autoridad y la mujer fue la ayuda del hombre. Es decir, que este pasaje no entendido o entendido incorrectamente no nos permite entender pasajes como lo que Pablo utiliza. Y parecería entonces que Pablo es un hombre machista. ¿Machista? No, es que eso es lo que sucedió. La mujer fue tomada del hombre. Y Pablo toma literalmente Génesis 2, versículo 23 al 22, 23, para poner ese énfasis en la iglesia, para colocar un orden en la iglesia. Esta será llamada Isha, mujer, porque fue tomada de Ish, del varón. Viene de un Ish, de un varón. Adán le dio un nombre a la mujer que mostraba su unión con ella, su esencia con ella, que eran huesos, carne y carne, semejantes, pero con roles diferentes. Ella había sido sacada de él. De ahí vemos, en último lugar, en el versículo 24 y 25, la institución del matrimonio. Por eso dice el texto, por tanto, observen que es una conclusión. Como la mujer fue tomada del hombre y ella es la esposa del varón o la varona, como usted le quiera poner, por tanto, concluye, Dios dirige esta unión. Él trae a la mujer, le entrega al varón. Por tanto, es decir, está tomando todas esas ideas y llegando a una conclusión. Dios entrega a Isha a su Is, a su hembra, a su varón. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Al momento en que Dios entrega a su compañera, a su ayuda idónea, ya el hombre no necesita otra ayuda. Su ayuda idónea es la mujer. El hombre tiene que ocuparse de su esposa. Aquí está hablando de la unión solemne a través de palabras de pacto. Palabras en las que el hombre y la mujer se unen en un matrimonio fiel el uno al otro. Dios creó a la mujer, crea al varón y luego los une. El hombre dejará, dejar atrás. La palabra dejar es asaf, dejar atrás. ¿Qué tenía que dejar atrás? ¿Qué tenía que, en cierta manera, tener una forma de separación de sus padres? Ahora, con esto no queremos decir que el hombre no seguiría, o el hombre y la mujer, obviamente, que tienen sus padres, no siguen honrando a sus padres. Eso no es lo que queremos decir. Porque entonces estaríamos faltando al quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Lo que aquí está diciendo es que en el orden ahora de prioridad, la mujer tiene como prioridad a su marido antes que a sus padres. Y la mujer y el hombre tiene como prioridad a su mujer antes que a sus padres. Si yo me uno a mi esposa y estoy casado con ella, yo quiero comprar un carro. Yo voy a hablar primero con mi esposa, porque a ella estoy unido. Ella quiere tomar una decisión, ella va a hablar primero conmigo, con su esposo. Ay, pero podemos pedir consejo. Sí, claro, podemos pedir consejo a los padres, a amigos cercanos, muy bien. Pero la primera
y principal relación entre un hombre y una mujer casado es su cónyuge. Por eso dice, dejar de estar aferrado, dejar de estar adherido a sus padres. Como en esa relación en la que la hija, sin casar, está en la casa de sus padres y tiene que estar sometido a sus padres. Porque en esa casa hay reglas, hay orden. Y esa regla y orden lo establecen los padres. Ay, pero que la hija tiene 40 años. Bueno, si está en la casa de sus padres, las reglas que se van a cumplir son las de sus padres. En ese orden. Porque ella está todavía bajo la autoridad. Ahora, ya ella es adulta. Ya ella quiere liberarse. Bueno, es muy sencillo. Sal de la protección y de la casa de tus padres y vete a tu casa. Entonces en tu casa tú haces lo que tú entiendas. Por eso es que dice el texto, dejará a su padre y a su madre. No es que se va a hacer enemigo, no es que no van a tener relación. Es que en el orden de prioridades, ahora la mujer y el hombre se han separado de sus padres para cohabitar juntos, para tomar decisiones juntos, para poder enfrentar el mundo juntos. Como primera relación, donde ambos se deben amor, atención, cuidado y protección. La mujer tiene que proteger al hombre como el hombre a la mujer. La mujer tiene que amar al hombre como el hombre a la mujer. La mujer tiene que someterse al hombre y el hombre tiene que mantenerse siendo el líder. Recuerden que hay cosas en las que somos iguales, pero hay cosas en las que no somos iguales. En los roles no somos iguales. Hay roles diferentes que deben de cumplir. Y que cuando la pareja cumple esos roles, no hay roces, no hay una pugna, no hay una guerra, como ahora el mundo quiere vender. Hay una guerra de sexo. La mujer quiere tener los pantalones. Hablando del liderazgo en su hogar. Y el hombre que se quede calladito, que diga que sí cuando ella hable. No, eso no es lo bíblico. Eso no es lo bíblico. Lo bíblico es que el hombre es la cabeza en el hogar. Y cuando ambos quieren llegar a un acuerdo, se sientan, hablan, vamos a comprar una paleta, un helado. Hasta en eso tú ves el buen desenvolvimiento de la relación. Tú ves la belleza de la relación, donde ellos se ponen de acuerdo. Amor, ¿qué helado tú quieres? Yo quiero uno de chocolate y ella quiere uno de fresa. Somos diferentes, pero hay una relación bondadosa, tierna, amante entre los dos, pero eso no quita de que la cabeza sigue siendo el esposo. Hay diferencia de roles. Hay cosas en las que el hombre tiene que entender que la mujer es la que sabe. El hombre tiene que entender que la mujer es la que sabe en cosas que él no maneja y tiene que dejarse guiar por su esposa. Y eso no quita su liderazgo. Eso no le quita nada al hombre. Sigue siendo un hombre. Ahora, Dios quiere que haya en esa unión un dejar esa relación con padre y madre, de estar bajo la autoridad de los padres, ahora para unirse en el matrimonio y estar bajo otra autoridad. La autoridad que hay en ese hogar. Vemos esto como un mandamiento dado a las futuras generaciones. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mostrándonos que después de su unión con Dios, la unión matrimonial es la segunda en importancia. Después de mi unión con Dios, mi segunda unión importante es la del matrimonio. Y usted lo puede notar eso, cómo hay personas que se destruyen o destruyen a otro por haber tomado una mala decisión, precisamente en el matrimonio. Se unió con una persona sin casarse. No hay compromiso. De ahí que ese fulano comienza a tener más novia porque no hay compromiso. No hay responsabilidad. O la muchacha comienza a tener otros amoríos porque no hay compromiso. La protección que Dios ha dado al varón como al hombre es el matrimonio.
Y Dios quiere que en el matrimonio haya esa relación de compromiso. Y es el buen ejemplo que aquí se nos está dando. Hay una unión física, pero también una unión de cuerpo y alma, porque ahora son uno. Y el Señor Jesucristo dice esto en Mateo 19, versículo 5. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En Mateo 19, 5, lo único que hace Jesús es citar literalmente Génesis capítulo 2, versículo 24. Le preguntan a Jesús, ¿el hombre puede divorciarse de su esposa? Y Jesús pregunta, ¿qué dice la palabra? Ellos quieren saltarle con otra cosa. Él decía, no. En el principio era de esta manera. Dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así es. Y los discípulos más adelante, en Mateo 19, 6, le preguntan sobre el divorcio. Y Jesús dice, es que no son dos. No son dos. Cuando se casan, son uno. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Hablando del vínculo conyugal, es solamente entre dos personas, un hombre y una mujer. Así que la decisión de casarse es muy importante. No se debe tomar a la ligera. Si usted se casa con un loco o con una loca, ¿cómo será su casa? Así mismo, así como usted está pensando, la casa del loco. Porque así mismo va a ser, eso va a ser una locura esa casa. Usted se casó con un loco. Si usted se casa con una mujer que no se puede someter a ningún hombre, ¿usted quiere una guerra en su casa todo el tiempo? Porque usted va a decir verde y ella va a decir, no, rosado, obligado. Y cuidado, y se va a enfrentar a ti cara a cara. Yo no quiero una guerra en mi casa. Y mire, yo pensé mucho eso de ellos casarme. Pues yo vivía en un sector, en una área, donde veía muchas mujeres, muy lindas, muy inteligentes, muy preparadas, pero gobernadas por el feminismo. Y ese feminismo, hermano, hablando del feminismo extremo, porque hay que poner una nota de balance. Todas esas victorias que se han tenido para que la mujer pueda votar, trabaje, para que tenga posiciones según su capacidad, yo estoy de acuerdo en todo eso, porque somos iguales delante de Dios. Ahora, una mujer que quiera tomar mi lugar en la casa, ya eso es un problema. Una mujer que me quiere echar a un lado y tomar mi posición como padre, como esposo, como cabeza del hogar, eso es un problema. Vamos a tener una guerra. Porque ni yo eso lo va a permitir. Y ella no va a querer ceder. Yo lo pensé mucho para casarme y evalué mucho. Porque el matrimonio, mire, puede convertir la vida de un hombre o de una mujer en un infierno en la tierra. O, si usted elige bien, puede ser un cielo en la tierra. Algo hermoso, algo agradable. Cuando cada uno entiende que Dios nos ha creado para servirnos, cuidarnos el uno al otro. Y con sus roles cada uno diferente. Entonces, esta es la protección que Dios nos ha dado. Este pacto matrimonial es una protección para la pareja. No tener un pacto, sino que involucrarme con una persona sexualmente, vivir con esa persona sin casarme, yo estoy pecando contra Dios. Fornicación se llama eso. Eso es pecado. Pero también estoy destruyendo a esa persona y a mí mismo. Pudiendo ser algo bonito, ordenado. Ay, usted se quiere, ay, se aman, ay, qué bonito. Todo eso está muy bien. Vamos a hacerlo correctamente. Vamos a hablar con nuestros padres. Vamos a expresar nuestros deseos a nuestros padres.
Y si ellos que tienen experiencia y madurez dicen, un buen hombre de trabajo, se ve bien, no es que millonario, pero no, está bueno, está bueno. Entonces cásese. Ya tiene la aprobación de los que tienen experiencia y le va a dar un buen consejo. A los que le interesan que le vaya bien, buscan el consejo. Los que no le interesa que le vaya bien, no buscan consejo, son sabios en su propia opinión. Terminan mal. Y miren lo hermoso, y con esto concluyo, el versículo 25. Estaban desnudos. Pero como Dios los unió, el papá entregó a la muchacha al varón y le hizo saber al varón que a partir de ahí el hombre tiene que dejar a su familia, entregarse a su mujer, cuidar a su mujer. Entonces ellos estaban desnudos y no tenían problema. Estaban desnudos porque estaba delante de su esposa y ella una mujer para él. Ella estaba desnuda delante de él y no tenía ningún problema. No había vergüenza. Esa palabra es importante. No se avergonzaban. La palabra allí es bus. El significado principal de esta raíz es caer en desgracia. Eso es la vergüenza. Caer en desgracia. Normalmente a través de un fracaso. El Señor aquí está diciendo que el hombre y la mujer no habían fracasado, no habían caído en desgracia. No, todo lo contrario. Estaban felices, contentos, bendecidos porque estaban unidos a través de un pacto. Dios los había unido. Ellos estaban felices. La desgracia en las Escrituras comúnmente se asocia con el pecado. La desgracia, la vergüenza, comúnmente en la Biblia se asocia con el pecado. ¿Cuándo hay desgracia? Cuando hay pecado. ¿Cuándo hay aflicción? Cuando hay pecado. Comúnmente. Entonces, si lo tomamos por ahí, la desgracia en muchas parejas entra con el pecado. Cuando el hombre y la mujer comienzan a vivir sexualmente sin tener ningún compromiso, ningún pacto matrimonial, ya empezaron con una desgracia, con algo vergonzoso, algo que no agrada a Dios, no glorifica a Dios. Y ellos están matando y destruyendo lo que puede ser bueno delante de Dios. Entonces, la única manera de restaurar el matrimonio y restaurar esa desgracia es viniendo a Jesucristo, es arrepintiéndonos de nuestro pecado, es confesando nuestro pecado y volviendo a Dios, porque con nuestra desgracia y vergüenza nos hemos separado de Dios. Entonces esa práctica de una vida sexual loca es pecaminosa, es destructora y es la desgracia que el mundo está viviendo hoy. Y cada vez más jóvenes están viviendo así. Una vida loca, una vida desgraciada, es decir, sin la gracia de Dios, a eso me refiero, sin la misericordia ni la bendición de Dios. Entonces usted empieza algo que va a terminar mal. Pero yo lo amo, yo la amo. Sí, pero empieza bien. Si tú eres un hombre, ve y plántale cara al papá de esa muchacha y habla con él, de hombre a hombre, con respeto. Si tú eres una mujer que se respeta, entonces espera el tiempo a que ese varón demuestre por sus hechos que vale la pena y que es un hombre responsable. Quien no espera eso y se desespera, termina en desgracia. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ver estas enseñanzas del libro de Génesis y a poder aplicarlas. Vamos, hermanos, a concluir aquí. Padre, damos gracias por el tiempo que nos has dado y por la enseñanza de este libro de Génesis. Queremos pedirte que tú nos ayudes para poder ver estos principios, frutos de
del estudio de este libro y aplicarlos. Guárdanos de que empecemos las cosas mal. Permítenos, Señor, actuar con la sabiduría y la prudencia de vida, para que nuestras relaciones puedan ser bendecidas y prosperadas por el Señor, sean bendecidas y prosperadas por ti, sean consolación para nuestras almas. Señor, ayúdanos y visítanos. Por Cristo te lo pedimos.